Especialmente a las mujeres que nos acompañan. Para mí es un honor y un orgullo agradecerle al Consejo Deliberante la posibilidad de acompañar este día de reconocimiento a algunas de las mujeres de Vicente López que merecen un reconocimiento particular. Seguramente hay un montón más que están en condiciones similares y hay muchas que ya han sido reconocidas. Y si Dios quiere, seguiremos haciéndolo. Así que muchas gracias a todas esas mujeres que hacen de Vicente López un lugar maravilloso, que extienden el límite de la frontera con su prestigio, con su compromiso, con sus ganas, más allá de los límites de este municipio. La verdad que tuve la suerte de poder ver y compartir la lista de reconocidas y homenajeadas de este año. Siempre ha sido una lista muy valiosa, pero creo que la verdad que esta lista tiene algunas notas en ella muy especiales. No es mucho lo que un hombre pueda o deba decir de las mujeres. Creo que es mucho más interesante escuchar lo que las mujeres tienen para decir. Sí agradecer, creo que en nombre de los vecinos de Vicente López y seguramente de muchos hombres, de muchos niños, de mucha gente con necesidades, puedo extender sí un agradecimiento. Esto lo he dicho otras veces y no por repetirlo pierde valor, porque es algo que siento y creo honestamente. La mujer tiene una fortaleza muy particular que yo particularmente o personalmente envidio mucho, que es la de transformar la desgracia en fuerza para emprender la lucha, para reinventarse y hacerlo siempre tendiendo la mano, teniendo en cuenta al otro, con una sonrisa y con mucha firmeza. La verdad es que no son condiciones que los hombres tengamos en demasía. Muchas veces en situaciones extremas y de mucho dolor, de pérdidas personales, y esto se demuestra en un montón de organizaciones, ONGs que trabajan por el dolor de los demás, la pérdida, la mujer la transforma en una lucha por los otros, para intentar evitar el mismo dolor que ella sufrió en otras personas. El hombre tiende más por ahí a recluirse y no necesariamente a abrir la mano, a atenderla, a ayudar. Y obviamente estamos en momentos donde el rol de la mujer ha cambiado notablemente. Hoy la mujer es sostén de hogar, muchas veces madre sola, sostén de hogar, eje central de una familia, cumpliendo un rol muy amplio, cubriendo todos los aspectos de la vida y de las necesidades de una familia. Y siento que, por suerte, Vicente López es un distrito donde esa realidad desde hace mucho tiempo se manifiesta en absoluta libertad y con mucho grado de igualdad. Arranqué diciendo que es poco lo que un hombre puede agregar a la visión del valor de la mujer, por eso me traje unas frases que me parecieron interesantes rescatar de algunas grandes mujeres de la historia. Algunas las mujeres la van a disfrutar más porque nos pegan un poquito a los hombres. La primera es de Isabel Allende y dice: un hombre hace lo que puede y una mujer hace lo que el hombre no puede. De esto sabía que le iban a disfrutar. Esta creo que todavía la van a disfrutar más. Es de una escritora americana, Dorothy Parker, escritora y crítica americana. Y creo que es muy interesante porque a veces resume en una frase esta la capacidad que tienen quienes piensan y bien,
que logran resumir lo que nos tomaría un montón de tiempo explicar en una sola frase. Dorothy Parker dice: cualquier mujer que aspire a comportarse como un hombre, seguro carece de ambición. Yo sabía que esta les iba a gustar mucho, Y en función de los momentos que nos tocan vivir, no solo como nación o como provincia, sino también en el mundo, me quedo con una frase de una gran mujer, la Madre Teresa de Calcuta, que la verdad la mujer la encarna mucho mejor que el hombre, y les pido que no dejen de hacerlo, que dice: la paz comienza por una sonrisa. Así que muchas gracias, mujeres, por dar las batallas que dan siempre con una honestidad y fortaleza absoluta, pero sobre todo con una sonrisa que tiende a la paz. Muchísimas gracias.